Voy a definir en este video lo que es una función. Supongamos que tenemos dos conjuntos, un conjunto que dibujo aquí A y un conjunto B. A priori distintos, pero aunque podrían ser el mismo conjunto. Y aquí dibujo algunos de los elementos en el conjunto A y algunos de los elementos en el conjunto B. Bien, en una función relaciona cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. Por ejemplo, lo dibujo así. Bien. Lo importante es esto único, es decir, que si parto de un elemento en el conjunto A, llego a un único conjunto B. Lo que no tengo sería una cosa así, que un mismo elemento genere de alguna forma dos imágenes. Esto no es posible. Sin embargo, para una función podríamos tener dos elementos distintos del conjunto A que tienen, se llama, la misma imagen. Eso es posible. Bien, entonces el conjunto A es el dominio de la definición. Dominio. Bien. Y el conjunto B es el conjunto imagen. Vamos a dar algunos ejemplos. Realmente podemos coger ejemplos en la vida real. Es decir, este conjunto A muchas veces trabaja con los reales, pero podríamos suponer que, por ejemplo, esto es la clase con sus alumnos. Es decir, que aquí tengo representado 4 alumnos de la clase, habría más, ¿no? Y aquí la función que puedo llamar f, o la llamo edad, por ejemplo, asocia la edad de los alumnos, con lo cual aquí tendríamos n, porque son enteros. Bien, nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí si tuviera 200, pues 200 no tiene ningún antecedente, lógicamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos es que varios alumnos pueden tener la misma edad. Si, por ejemplo, el primero aquí es David, pongamos que tiene 14 años, por decir algo, ¿no? Y aquí tenemos a Juan, y aquí Sofía, por ejemplo, pues ambos pueden tener la misma edad. ¿Esto cómo se escribe? Pues escribiría que edad, abro paréntesis, de David igual a 14. 14 en este caso sería la imagen del elemento David por la función edad, ¿no? Otro ejemplo, lógicamente, es en vez de coger la clase y enteros, pues podríamos coger simplemente aquí los reales y aquí nuevamente los reales, y a cada real asocio por la función f un otro real, es decir, por ejemplo, otro a priori, f de x igual a 2x más 1, es exactamente lo mismo. Es decir, en este caso, como de la misma manera que aquí he dado edad de David igual a 14, pues podría decir, por ejemplo, que f de 3 es 2 por 3 más 1, me da 7. Entonces, David es un antecedente, fíjense que he dicho un, no he dicho el antecedente. A priori podría haber varios, ¿no? Es un antecedente, de 14, en ese caso. David es un antecedente de 14, en el dibujo que tengo aquí es el único antecedente de 14. Sin embargo, 15 tiene dos antecedentes que son Juan y Sofía. Bien, esa función aquí, en este caso 7, sería la imagen de 3, o dicho de otra manera,
3 es un antecedente de 7. En este caso también es único. Sin embargo, si en vez de coger una función como lo he hecho, había cogido una función lineal, ahora la llamo g, ¿no? G de x, pongamos que digo que es x cuadrado más 1, pues en este caso tengo g de 2, por ejemplo, que me da 2 por 2, 4 más 1 me da 5, y me doy cuenta que g de menos 2 también da 5, con lo cual, de la misma forma que 15 tiene dos antecedentes que son Juan y Sofía, 5 tiene dos antecedentes que son 2 y menos 2. Bien. Algunas propiedades de las funciones. Supongamos que todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, se llama también conjunto de llegada, el conjunto de imagen, tienen al menos un antecedente. No es el caso que he dibujado aquí, pero supongamos ahora que en vez de considerar todos los naturales n, pues vamos a suponer aquí que tengo también este alumno que tiene como edad 16, bueno, pues el conjunto que considero es simplemente 14, 15, 16. Eso significaría ahora que si mi conjunto imagen es 14, 15, 16, cada elemento del conjunto imagen tiene al menos un antecedente en el dominio, ¿no? Con lo cual, cuando pasa eso, se dice que la función es sobreyectiva. Sobreyectiva, eso es la palabra, ¿vale? Sobreyectiva. Nos damos cuenta que realmente es cuestión de criterio que una función sea o no sobreyectiva. Si no lo es, pues basta con excluir determinados elementos del conjunto imagen hasta que sea sobreyectiva, o simplemente se cogen solamente los elementos que tengan algún antecedente, con lo cual el hecho de que una función sea o no sobreyectiva basta con definir diferentemente el conjunto de imagen para que lo sea, ¿no? Esto era sobreyectiva. Lo voy a escribir aquí o aquí, bien, sobreyectiva, ¿no? Que significa que cada elemento del conjunto de imagen tiene al menos un antecedente. Hay otra propiedad de las funciones que es muy importante, y esta vez no va a ser simplemente una cuestión de criterio, y es la inyectividad. Cuando digo aquí que dos elementos del dominio tienen una misma imagen, entonces significa que la función no es inyectiva. ¿Lo es o no? Cuando es inyectiva, significa que que dos elementos de estas flechas que se unen no ocurre. ¿Bien? Entonces, esta no es inyectiva, esta aquí no es inyectiva, sin embargo, la que tenía antes, f de x, no me acuerdo, 2x más 1 creo, esta sí es inyectiva. Es decir, para cada valor de x, lógicamente tengo una única imagen, pero para cada valor real que en el conjunto imagen que tengo aquí, voy a tener un único antecedente. Entonces, no solamente lo tengo por sobreyectividad, pero además es único, con lo cual esta función es inyectiva que tengo aquí. Ya no es una cuestión de criterio y tal, ¿no? Las funciones son inyectivas o no. Hombre, claro, a veces podemos, por ejemplo, excluir, por ejemplo, si aquí excluyo todos los números negativos y trabajo solamente en los positivos, pues esta función sí va a ser inyectiva. Depende, pero ya no es tan obvio como con la sobreyectividad. Cuando una función es a la vez sobreyectiva y inyectiva, esa función empieza a ser
realmente muy interesante, porque esa función es biyectiva. Y estamos rodeados realmente de funciones biyectivas en la vida. Es decir, una función biyectiva significa que o sea, es a la vez sobreyectiva e inyectiva. Es ambas cosas. Con lo cual, para cada alumno David tengo una única imagen. ¿Bien? Entonces, la tengo y además es única. Bueno, la tengo porque estoy trabajando en el dominio, es única, pero también es inyectiva. Perdón, se me olvidó comentar eso antes. También es inyectiva, es decir, que para cada imagen tengo un único antecedente. Por ejemplo, una función inyectiva sería el número del DNI, ¿no? Todo el mundo, todos los españoles tenemos un DNI y sin embargo para un mismo DNI corresponde una única persona. No hay dos personas que tengan el mismo DNI, con lo cual esto es una función, la función que a cada español asigna su DNI sería una función biyectiva y es muy importante que lo sea, lógicamente. Si me apuran, por ejemplo, aquí tengo una pequeña función biyectiva también, porque para alumno, lo que es un alumno de carne y hueso, asigno un nombre con apellidos y podemos razonablemente suponer que para cada nombre con apellido tenemos una única persona en la clase, ¿no? No sería el caso en toda España. O sea, Juan Pérez, por ejemplo, o Juan Pérez Pérez, pues habrá varios, ¿no? Entonces, ahí depende, puedo volver a definir mi conjunto dominio de tal forma que tenga biyectividad, ¿vale? Bien, cuando tenemos una función biyectiva es muy habitual, en vez de trabajar con los elementos de un determinado dominio, pues trabajar en el dominio imagen. Bueno, ahí haría falta algunos ejemplos. En todo caso, voy a dejar este vídeo hasta aquí de momento para seguir hablando después con la composición de funciones y la función recíproca.